A veces se nos presenta un animal en campo, en una imagen, en un video, o tenemos incluso su cuerpo preservado y necesitamos saber qué especie es. Esto se llama identificar. Un ejemplo en el cual es necesario identificar es cuando se quiere determinar la biodiversidad de un sitio, como un área protegida, por ejemplo, o un territorio donde se va a construir una obra y entonces se necesita saber el impacto ambiental que esto va a tener sobre las especies que ahí viven. También de muchísimas especies existe información sobre el papel que cumplen en los ecosistemas, su dieta, su forma de reproducción, su peligrosidad, etc. Pero necesitamos identificar la especie para buscar la información que está disponible de ellas. Entonces existen muchos motivos por los cuales interesa identificar a una especie y para ello existen herramientas con las cuales podemos hacerlo. Estas se llaman claves y existen de varios tipos. Hay claves pictóricas, por ejemplo, que nos muestran imágenes y el nombre de las especies. Entonces nosotros podemos comparar la especie que tenemos frente a nosotros contra la imagen y con eso saber el nombre de la especie. También existen claves que nos hacen preguntas textuales sobre las características de esa especie a manera que nosotros podamos llegar al nombre de esta especie. Lo que tenemos ahora en pantalla es un ejemplo de una combinación de ambas. Dice clave pictórica de principales órdenes de insectos adultos. A veces no necesitamos llegar hasta el nombre de la especie, pero sí a clasificaciones superiores, como por lo menos decir, ok, este organismo, esta especie es de la familia tal o es del orden tal. Entonces, como ejemplo, usaremos esta clave que nos muestra diferentes insectos y que a partir de las características podemos llegar al orden del que son parte. Entonces, podemos ver que es una combinación de una clave pictórica y una clave dicotómica porque tenemos preguntas. Entonces, esto nos va marcando una especie de ruta de por dónde irnos. Si nosotros, por ejemplo, tenemos una mariposa, entonces nosotros lo que hacemos es seguir esta secuencia. Ahí, por ejemplo, lo primero que nos pregunta es si la especie tiene alas o si no tiene alas. Si tiene alas, entonces seguimos esta secuencia y nos vuelve a hacer una pregunta doble. ¿Esas alas son duras, correosas o con aspecto de pergamino o son alas membranosas? Para usar las claves es necesario conocer alguna terminología. Por ejemplo, alas membranosas son aquellas alas que son translúcidas, o sea que dejan pasar luz a través de ellas y que tienen muchas venas. Esto es distinto, por ejemplo, a las alas de un escarabajo. Entonces, retomando el uso de la clave, nosotros nos vamos siguiendo estas preguntas. Ella nos va enviando a diferentes páginas para continuar la identificación. Por ejemplo, si nuestro insecto tiene alas, pero no son duras, entonces quiere decir que son membranosas. Entonces la clave nos dice que vayamos a la página 61. Entonces nos movemos hasta la página 61. Esta es la página 60, como ustedes pueden ver. Aquí esta es la página 61. Entonces, si tenía alas membranosas, nos mandaron a esta página y esas pueden ser 2 alas o 4 alas. ¿Ok? Entonces imaginémonos que esa especie de alas membranosas solo tenía 2. Entonces nos vamos a esta sección de la clave y nos vuelve a preguntar, en ese animal de 2 alas membranosas, ¿el pronoto está extendido sobre el abdomen o no está extendido sobre el abdomen? El pronoto es esta prolongación que sigue luego de la cabeza, que es muy común en las cucarachas, que se puede ver como una especie de ojos grandes. Esa prolongación de quitina, esa especie de escudo, es el pronoto. Y entonces nosotros podemos ir identificando si lo tiene o no, si lo tiene extendido sobre su abdomen o no lo tiene extendido sobre su abdomen. Entonces podemos ver que la lógica sigue siendo esa. Ella nos va a dar, nosotros vamos a ir siguiendo las características de la especie y luego vamos a ir tomando decisiones pensando en qué refleja la especie que tenemos a nuestro alcance. Entonces podemos ver que si ese extremo final del abdomen no tiene apéndices, entonces puede ser una de 2 órdenes, coleóptero o díptero. Estas letras que vemos en mayúsculas son los nombres de los órdenes y ahí ya terminamos de identificar a nivel de orden. Ya sabemos ese insecto que colectamos a qué orden pertenece basándonos en sus características. Entonces, veamos algunas características de esta clave. En este caso, por ejemplo, se habla de 2 estructuras en una sola pregunta. Por ejemplo, si las alas frontales tenían venas ramificadas,
podemos tener dos opciones, que son insectos saltadores o que son insectos caminadores. Entonces vean que aquí está donde les digo que hay dos opciones. El fémur trasero es alargado. Entonces vean cómo la imagen identifica cuál es el fémur para que nosotros lo comparemos con el de nuestra especie. Aquí dice letra A mayúscula, fémur trasero alargado. Entonces aquí la imagen nos dice cuál es esa letra A, o sea, cuál es el fémur. ¿Ok? Entonces aquí nos lo muestra. Si esto es alargado, entonces cumple con esta característica y entonces es un ortóptero. Y si no, entonces, si no es alargado, entonces aquí nos muestra el fémur identificado con la A, así como acá, que es corto, entonces es un dicteóptero. Entonces veamos que aquí también dice letra B, tarso con 4 o menos segmentos. Entonces estos son los tarsos, entonces ahí lo identifica con la letra B, aquí dice B tarso, entonces aquí muestra cuál es el tarso. Entonces, ¿cuántos segmentos hay aquí? 1, 2, 3, 4. ¿Ok? Entonces cumple que tiene 4 o menos, entonces estamos hablando de un ortóptero, ¿ok? Como un saltamontes, por ejemplo. Entonces, ese es el uso de la clave. Como les digo, hay algunos términos que es importante conocer, por ejemplo, el que comentábamos de alas membranosas, o cuando vemos piezas bucales, así se le llama a las mandíbulas, a las pinzas, se les llama también a las probóscides, que son para succionar. Y vamos a ver también que el cerco son apéndices en el extremo del abdomen. Entonces, cuando nos hacen una pregunta sobre el cerco, nosotros le buscamos esas apéndices, ¿sí? Esas prolongaciones que puede tener en esa región, al final del abdomen, en la cola, por así decirlo. Algún otro término que se mira acá es el término probóscide. Como lo vemos acá, una probóscide es una prolongación tubular del rostro del insecto. O sea, es como una especie de trompa, ¿ok? Que ellos usan para funciones alimenticias. Otra estructura que se suele mencionar es el colóforo. El colóforo es, como ya habíamos comentado antes, identificado con la letra A. Entonces, en la imagen está señalado con la letra A esta especie de embudo. Esto se llama una evaginación. ¿Por qué? No es una invaginación porque no es una copa que entra al cuerpo, sino que sale del cuerpo. Entonces esto tiene funciones de fijación y tiene bastante también misterio este tipo de estructuras, porque en algunos casos no sirve para nada, pero es una característica con la cual podemos identificar. Entonces esos son algunos términos técnicos que van a aparecer al momento de usar la clave y que necesitamos conocer para poder saber si existen o no, o en qué forma existen. Siempre que veamos apéndices, quiere decir salientes, ¿verdad? Prolongaciones. Como en este caso, que hay 3 apéndices, o sea, 3 prolongaciones. En este caso, si están ausentes, tienen esta forma, o si están presentes, estamos hablando del orden Tisanura. Entonces, como podemos ver, las claves son herramientas muy útiles. Este solo es un ejemplo, este nos lleva al nivel de orden, pero hay claves que nos llevan incluso al nivel de especie. Y hay claves para tiburones, para peces, para murciélagos, para insectos, para arácnidos. Y entonces este es un mecanismo muy común para algo tan importante como la identificación de las especies.